Pues feliz día. Hoy comenzamos un año más el tiempo de Adviento, esta corona, que creo que las velas van a durar bastante, son grandes, pero tienen que durar bueno, estaría feo, ¿no? Que se consumieran antes que llegara la Navidad, ¿no? Y cuanta más las encendemos, más luz cada semana, indicando que es el Señor el que ha venido a traernos la luz. A lo mejor tú estás hoy en un tiempo de oscuridad, a lo mejor estás en un tiempo de lágrimas, a lo mejor estás en un tiempo donde verdaderamente experimentas esto, que solo la fe te está ayudando, solo la fe. Bueno, es la prueba de que Dios basta y que aunque en ocasiones lo pasamos un poquito mal, con la fe podemos ir adelante. Esa llama nos lo recuerda, que tenemos fe en la venida del Señor. Si os fijáis en el Evangelio, se parece mucho al de la semana pasada, eso de que volverá el Señor como en una nube, con gran poder y gloria. Lo leímos la semana pasada, Cristo Rey. Lo leímos en otra versión, en la versión de Mateo, pero era ese Evangelio, ¿no? De Marcos, perdón. ¿Y cómo es posible que volvamos a tener Porque el Adviento se supone que es tiempo de preparación para la Navidad. ¿Por qué no aparece algún evangelio hablándonos de la Virgen María, pasando penurias, o de San José y los sueños que tuvo, ¿no? ¿Por qué aparece Y es que la semana pasada cerrábamos pues con esa promesa de que el Señor es Rey y volvería, y el Adviento también es esto, ¿no? En nuestro imaginario muchas veces queda que es la preparación a la Navidad. De manera sencilla, esto es verdad. Pero el Adviento es un tiempo que nace porque los primeros cristianos se congregaban para rezar juntos, para pedir la segunda venida del Señor, porque el Señor prometió que volvería. Por eso, este primer domingo, lo que contemplamos de nuevo es la promesa de que el Señor volverá. Y podemos decir lo de la semana pasada, que Dios tiene la última palabra de la historia y de mi vida, que no tengamos miedo y que la fe nos alumbra en la noche. Las 3 primeras semanas del Adviento van de esto, van de contemplar y esperar y decir, como los primeros cristianos, Maranatá, ven Señor Jesús, eso que decimos cada vez que se consagra y nos ponemos de pie de nuevo, ven Señor Jesús, porque es el Señor el que nos permite estar en pie, ¿no? Terminaba hoy el Evangelio diciendo, manteneros en pie ante el Hijo del Hombre, manteneros en pie, ¿no? Y bueno, las 3 primeras semanas contemplamos eso, la segunda venida, aunque también vamos contemplando la primera venida y nos vamos preparando al mismo tiempo para la Navidad. Esto no es una cosa o la otra, sino que, bueno, pues ya según crecen las luces, eso va aconteciendo. La última semana es cuando contemplamos más los textos que tienen que ver propiamente con la Navidad, la espera de la Virgen María. Es en esa última semana cuando nos centramos un poco más y de una manera más fuerte en contemplar la primera venida. Primero contemplamos la segunda. Hay otra venida del Señor, que no es la primera, que no es la segunda, tampoco es tercera, no tiene número. Es la venida de cada día. Cada día el Señor viene en la Eucaristía. Cada día el Señor viene a dársenos como alimento. Cada día nosotros, cuando comulgamos, le estamos diciendo al Señor amén, como la Virgen María dijo amén y entró en él, ¿no? Dijo hágase y entró en él el Señor. Pues nosotros cuando decimos amén, comulgamos, el Señor entra en nosotros, quiere hacerse uno con cada uno de nosotros. Fijaros, esto es un milagro. ¿Y qué tiene que hacer uno también para mantener la llama de la fe? Cuidar la Eucaristía, cuidar estar en gracia para poder recibir la Eucaristía. La comunión es eficaz. La comunión nos va cambiando el corazón, nos va cristificando, nos va poco a poco haciendo que nos parezcamos a Cristo. Eso pasa, ¿no? Las personas que se quieren, que se parecen cada vez más, ¿no? Está el refrán de que 2 que duermen en el mismo colchón son de la misma condición, ¿no? Es verdad, que se quieren. Pues pasa eso también con el Señor. Cuanto más le tratamos, y no hay trato más íntimo que el de la misa, más nos vamos pareciendo a Él. Fijaros, porque tenemos una relación personal con Él.
Pues igual que los esposos se van pareciendo, igual que los amigos, entre amigos se van pareciendo porque tienen los mismos gustos, pues con el Señor, que quiere tener una relación con cada uno de nosotros, ¿no?, íntima, nos vamos pareciendo cada vez más. Esto es importante, que el Señor quiere tener una relación con cada uno. Yo no puedo tener la misma relación con usted que tiene su madre, o que tiene su esposo, o que tiene un amigo, o que tiene... No puedo. ¿Por qué? Porque no soy madre, esposo, amigo de usted, ¿no? Entonces, con cada persona nos relacionamos de una manera según el parentesco, según el grado de amistad, según lo que le conozcamos. Son relaciones distintas, no hay relaciones iguales, cada una es única. Y lo mismo con el Señor, con cada uno. Tiene una historia, con cada uno de nosotros. Pues en esa historia nos trae al Adviento y nos dice de nuevo que es el Rey de nuestra vida. La primera lectura hablaba del retoño del tronco de Jesé. Es una promesa que podemos explicar. Un retoño brota del tronco de Jesé, un germen de sus raíces. ¿Qué es el tronco de Jesé? Jesé es el padre del rey David y a Israel se le había prometido un rey. Y entonces pues fueron a buscar a este Jesé, que tenía 7 hijos. Oye, ¿tienes algún hijo para ser rey? Y fue presentando uno por uno. Y eran guerreros, era gente valiente, era gente buena, pero ninguno le valió. Ninguno valía para rey, ninguno valía para rey. ¿Pero no tienes algún hijo más? Bueno, tengo uno, pero es muy pequeño, es escuchimizado, no cuenta mucho. No puede ser ese. Ese era el rey David, el más pequeño de los hermanos, el que ni siquiera su padre Jesé pensaba que podría ser rey. Ese era. Y de la descendencia de David, de esa descendencia del rey David, nos ha venido Jesús, que también nuevamente se cumple y se cumple en la Iglesia, que el Señor ha venido a llamar a lo que no cuenta, ha venido a llamar a lo que no vale. Por eso tú, si crees que vales poco, que no cuentas mucho, dices, ¿quién me tiene a mí en cuenta? El Señor, porque la Iglesia no estamos los mejores, no estamos los más perfectos, estamos los que nos sabemos débiles. El que no se reconoce débil en la Iglesia pasa 2 cosas: o que sufre mucho y hace sufrir a los demás, o que termina marchándose. Porque en la Iglesia estamos los que nos sabemos pequeños y tenemos que tener siempre muy presentes, hermanos, nuestros pecados, que si nos alejamos de Dios somos capaces de cualquier cosa y que si dejamos de vivir esto que nos pide el Evangelio hoy, que es la conversión, ¿no? Aquí habla que cuidado con las juergas, las borracheras y las inquietudes de la vida. Somos capaces de eso y de mucho más en cuanto nos alejamos un poquito de Dios, o cuando estamos en la Iglesia pero nos pensamos que ya no lo sabemos, que no somos débiles. Cualquier cosa. Este es el motivo por el cual, aunque vivamos en un ambiente cultural difícil, en una cultura pues que trata de construir un mundo al margen de Dios, lo estamos viviendo y lo estamos viendo y no parece que el mundo vaya mejor. El progreso no es simplemente una línea hacia adelante en la historia, como dicen los progresistas, ¿no? El verdadero progreso no es hacia adelante a lo loco, ¿no? Inventándose hasta nuevos derechos que hay que conquistar, ¿no? Sino que el verdadero progreso tiene que ser interior. Si tú quitas a Dios de la historia de la gente, si quitamos a Dios de la cultura, nos dejamos de entender, nos dejamos de comprender. Por eso estamos todos peor, por eso la persona que no se le da a Dios, que se le priva de Dios, se dice de Dios, que se quede en las sacristías, termina estando peor, porque no nos entendemos sin Dios, porque el verdadero progreso es interior y es un camino que cada uno vamos haciendo con el Señor. Necesitamos que se nos presente al Señor, ¿no? Por eso una cultura que favorece esto ayuda a que el hombre y la mujer estén mejor. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aunque nuestra cultura no favorezca, como la gente sigue teniendo sed de Dios, y aunque nuestra cultura no favorezca, como sigue habiendo gente sola, gente triste, gente que no cuenta, gente que se siente descartada, gente que se ha creído el rollo de que vamos a hacer un mundo perfecto y luego resulta que ese mundo no existe y seguimos sufriendo porque vuelve otra pandemia, porque vuelve otra amenaza de guerra, porque vuelve de repente la pelea en la familia, que estamos enfrentados por una tierra, que no vamos con el hermano, porque viene una enfermedad de repente. Pues ¿qué pasa? Que como seguimos sufriendo, por mucho que la cultura quiera quitar a Dios, más que nunca la predicación de Dios, aunque solo la escuchen unos pocos,
va a seguir trayendo gente a la iglesia, manteniendo a la gente en la iglesia. Eso nos corresponde a nosotros, ser fieles, mantenernos en pie. Hemos recibido una fe, pasamos esa fe en un mundo que sin Dios es cada vez más frío. Pero fijaros que cuanto más frío es el mundo, con el tiempo, la gente que no es tonta termina haciendo una hoguera. Por eso, en tiempos difíciles, en tiempos que la cultura no acompaña, sigue habiendo gente que se convierte, sigue habiendo gente con sed de Dios, sigue habiendo gente que busca, sigue habiendo gente que se acerca a una iglesia, que se acerca a un retiro, que se acerca a unas catequesis, que se acerca a donde sea que está Dios, porque en medio del frío la gente tiende a hacer hogueras. Esto es lo que no nos podemos callar nosotros, esto es lo que no podemos dejar de anunciar, porque si nosotros nos callamos a Cristo, estamos siendo injustos con tanta gente que le necesita y no le conoce. Si nosotros nos callamos a Cristo por miedo al qué dirán, o la cultura no me acompaña, o qué me van a decir, nos estamos poniendo de perfil como Poncio Pilato. Y en el fondo, ponerse de perfil es dar la espalda a Dios verdaderamente, ¿no? El Adviento nos viene a recordar eso, que nos ponemos en camino, y que ponerse en camino es yo pedir que el Señor aumente mi llama de fe y pedir que eso también se contagie a otros que tienen frío en el alma, ¿no? Nosotros tenemos frío en el cuerpo de estar aquí, por eso yo ya me callo, ¿vale? Pero vamos a pedir al Señor fe y vamos a pedir al Señor valentía para no callar la fe, para poderla dar a tantas personas que la necesitan. Que el Señor nos prepare y nos ayude, que con valentía demos este anuncio de que Él ama a cada persona y que Él volverá. Maranatá. Amén.